Muy buenas, este vídeo es para ti si practicas deportes de combate y quieres rendir más en tus entrenamientos o competiciones. Y no solamente eso, sino que al final quieres alargar al máximo tu carrera, evitando lesiones por el camino y sobre todo dejando de entrenar siempre tocado. Antes que nada me presento, mi nombre es Lalo, soy fisioterapeuta y preparador físico especializado en deportes de combate y algo que he visto muy importante en estos últimos años es la importancia que tiene el trabajar de una manera específica en las diferentes disciplinas o deportes, ya sea dentro de los deportes de combate o fuera. Dentro de este vídeo nos vamos a centrar especialmente en los deportes de combate y es que al final cada disciplina dentro de él tiene unas características y unas demandas concretas y para mejorar dentro de ese mismo deporte es vital que trabajemos esas mismas demandas con nuestro trabajo de fuerza. Entonces, como seguramente hayas visto en el vídeo o en la miniatura acerca del 2x1, quiero explicarte antes de empezar con distintos puntos que considero importantes por qué considero yo que es este 2x1 y a qué me refiero. Aquí a lo que me refiero es al trabajo de fuerza fuera de nuestro deporte. Es algo que cada vez más deportistas de combate están empezando a implementar en sus rutinas fuera de su propia disciplina, pero todavía hay muchas cosas en las que tenemos que mejorar y hoy quiero explicarte por qué es tan importante este trabajo y algunos errores o algunos consejos que creo que te pueden servir para que empieces a aplicar esto en tu día a día. A lo que me refiero con el 2x1 es que el trabajo de fuerza no solamente aumenta tu rendimiento, sino también que te ayuda a prevenir lesiones. Vamos a ir tocando estos dos puntos y entrando en algunos detalles de por qué es tan importante. Lo primero de todo, con lo que me refiero a reducir la probabilidad de lesión, es que al final tenemos que ver el trabajo de fuerza de dos maneras distintas. El trabajo de fuerza nos ayuda a tener esa musculatura o protegernos, por así decirlo, en nuestras articulaciones, en los gestos o en las llaves o en cualquier situación de nuestro deporte. Y luego el trabajo de fuerza tiene otros beneficios para mejorar tu rendimiento que no es tanto a nivel de ganar musculatura, sino es más a nivel de mejora de nuestro sistema nervioso y de la forma en la que podemos aplicar la fuerza. A lo que me refiero en la parte de prevenir lesiones es que al final cuando nosotros trabajamos la fuerza y protegemos, por así decirlo, y creamos esa armadura con la musculatura, al final lo que conseguimos es que esa musculatura aumente de tamaño y de densidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cubra más superficie en nuestro cuerpo y al final pueda proteger distintas articulaciones de nuestro cuerpo. Y algo que quería recalcar aquí acerca de las articulaciones, sobre todo esto es muy importante en deportes de suelo como puede ser el jiu-jitsu, ya que llevamos a las articulaciones en muchas llaves y demás a situaciones límites. Y al final algo que quería explicar aquí es que al final nosotros cuando tenemos una articulación, que es la unión de dos huesos o más, vamos a dejarlo en la explicación como que son dos huesos, lo que soporta y lo que nos permite que no nos rompamos principalmente son tejidos pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Son tejidos que no tienen una movilidad, por así decirlo, no se mueven, están ahí, simplemente fijan la articulación y permiten que no lleguen, que esos huesos no se desplacen y demás. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando trabajamos la fuerza y trabajamos cierta musculatura en rangos a los que solemos estar acostumbrados a llegar en situaciones límites, como puede ser en cualquier llave, al final lo que conseguimos es que esa musculatura que acaba en forma de tendón muchas veces pasa por determinadas articulaciones, ya esa articulación no solamente esté protegida con ese sistema pasivo que hemos dicho que no se mueve, sino que al final esa musculatura que llega y pasa por ahí sea fuerte y resistente y, por así decirlo, como blinde aún más a esa articulación. Entonces esto es muy importante porque el trabajo de fuerza no es solamente para mejorar nuestro rendimiento, sino que al final hay un trabajo accesorio que se suele meter muchas veces al final de las sesiones para esas articulaciones y esos rangos de movimiento en los que sufrimos más o a lo mejor tenemos esa falta de movilidad y podemos llegar a rompernos, por así decirlo. Con esta forma lo que hacemos es proteger aún más y al final esa musculatura actúe como estabilizador activo, porque al final los músculos sí que se mueven. Entonces, otro punto muy importante en esta parte de prevención de lesiones es que cuando nosotros trabajamos la fuerza, aumenta la rigidez de nuestros tendones. Como bien hemos dicho, cuando un músculo acaba en forma de tendón. Y al final cuando conseguimos que estos tendones sean más rígidos, lo que hacemos es que se inserte mejor al hueso y evitemos posibles roturas tendinosas. Y al final tenemos que entender que los tendones son los que principalmente absorben la energía en cualquier impacto. Por ejemplo, cuando caemos de un salto o en cualquier golpe o derribo, al final los músculos son los que se contraen,
pero los tendones son los que absorben esa energía y luego la transforman, ¿vale? Simplemente quédate con eso y lo que conseguimos con el trabajo de fuerza es que esos tendones sean más rígidos, sean capaces de almacenar toda esa energía a la que lo estamos sometiendo y por tanto no se rompa. Un punto muy importante de esa rigidez tendinosa, que luego veremos en la parte de rendimiento, sino que al final, cuando ese tendón absorbe la energía y es rígido, hace que sea capaz de almacenarla y luego transformarla en forma de potencia. Lo veremos en otros vídeos, pero simplemente que sepáis que eso es importante. Y luego tenemos que entender esa parte de rendimiento y de esa importancia del trabajo de fuerza, que al final es como ese motor para luego aumentar tu rendimiento. Es como esa base que si luego a través de una buena preparación física es traducida en potencia y en fuerza específica a tu deporte, va a marcar la diferencia en que luego aumente tu rendimiento. Aquí en la parte de rendimiento es que cuando nosotros realizamos cualquier movimiento, ya sea un golpeo, una patada o lo que sea, nuestro cuerpo está acostumbrado a reclutar ciertas fibras musculares según lo que hayamos trabajado. Entonces, si tú solamente practicas tu deporte, voy a poner el ejemplo de que al final tu cuerpo está acostumbrado a utilizar 4 fibras musculares de 10 que tiene, porque al final utiliza lo que ha aprendido a utilizar. Entonces, imagínate que tienes 4 fibras de 10, puedes aplicar cierta fuerza. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un trabajo de fuerza específico a tu deporte? Le enseñamos a nuestro sistema nervioso que hemos hablado antes a reclutar muchas más fibras musculares y que luego a la hora de golpear o de derribar o en cualquier gesto deportivo seas capaz de utilizar toda esa fibra y por tanto tu golpeo sea más fuerte o tu derribo. Esto es muy importante ya que nuestra capacidad de aplicar fuerza va a ser mucho mayor que si simplemente hacemos el trabajo técnico de nuestro deporte. Algo que quería hablar muy importante también aquí, que luego entraremos mucho más en detalle, es que tenemos dos tipos de fibras. Tenemos unas fibras que son lentas y unas fibras que son rápidas dentro de la musculatura. Entonces, si nosotros le enseñamos a nuestro cuerpo a que no solamente coja las máximas fibras posibles, sino al final le enseñamos y activamos, por así decirlo, esas fibras rápidas, luego esto va a estar muy a favor nuestra a la hora de rendir en nuestros entrenamientos y nuestras competiciones. Entonces, ahora ya sí tenemos claro por qué digo que el trabajo de fuerza es un 2x1. Y ahora quiero ir entrando más en detalle en distintos errores o en consejos que creo que son importantes para que empieces a trabajar esto fuera de tus entrenamientos. Así que vamos a ir al primero de ellos y es que muchos deportistas piensan que solamente con entrenar su deporte o entrenar mucho más, pero solamente su deporte van a mejorar. Y yo lo que quiero haceros entender es que este trabajo de fuerza no es meter 4 o 5 sesiones más a la semana aparte de tu entrenamiento, sino que al final, bien enfocado y con 2 o 3 estímulos a la semana, con 2 o 3 sesiones bien enfocadas y de alta intensidad, que ahora entraremos más en detalle, son más que suficientes para que veas estos cambios ya. Quiero recalcar aquí en que con 2 o 3 días es suficiente, es que son 2 o 3 días suficientes si el entrenamiento es a máxima intensidad. Aquí lo que buscamos principalmente es interferir lo mínimo posible en tus entrenamientos. Es decir, no nos sirve de nada meter 2 sesiones o 3 sesiones de fuerza a la semana si luego cuando vas a entrenar tu deporte estás fatigado o estás cansado y no puedes rendir bien. Algo que es vital es que el trabajo de fuerza no viene a sustituir tu deporte, sino que viene a sumar. Entonces, aquí lo que buscamos es mínimo volumen, mínima fatiga, pero máxima intención en el movimiento y máxima intensidad. Entonces aquí lo que buscamos es esa dosis mínima, que tengamos los máximos beneficios para tu forma física y tu rendimiento, pero que tenga las mínimas desventajas para luego los entrenamientos de tu deporte. Algo que buscamos con el trabajo de fuerza es reducir ese déficit de fuerza. A lo que me refiero con esto es la diferencia que hay entre la fuerza que aplicas en tu deporte y la fuerza que tú realmente tienes. Entonces, esa diferencia lo que buscamos es que esté lo más cerca posible, es decir, que toda la fuerza que tú tengas, luego esta sea aplicable a tu deporte. Entonces, buscamos tener una buena base de fuerza y luego que seamos capaces de transformarla y traducirla en gestos específicos a tu deporte. Vamos a pasar al siguiente punto y algo que quiero dejar claro, y es que tenemos que dejar de ver el entrenamiento de fuerza dentro de los deportes de combate como el típico trabajo de culturismo y de hipertrofia, empezar a verlo más como el entrenamiento de un atleta, que al final es lo que somos y lo que tenemos que empezar a ver. Típico en muchos de los que intentan iniciarse en el trabajo de fuerza. Y aquí quiero ir tocando distintos puntos. El primero de ellos
es que tenemos que evitar al máximo, como hemos hablado antes, el fallo muscular. Cuando entrenamos culturismo y hipertrofia, lo que más buscamos principalmente es llegar al fallo en cada ejercicio y en esa última repetición no poder dar más. ¿Qué pasa? Que con esto lo que conseguimos es un daño muscular que normalmente, si es un entrenamiento intenso, vamos a necesitar hasta 48 horas para recuperarnos al 100%. ¿Qué pasa? Si al día siguiente de este entrenamiento tú tienes un entrenamiento de tu propio deporte, ese tejido no va a estar bien recuperado y la probabilidad de que te lesiones y sobre todo que tu rendimiento disminuya va a ser muy alto. Entonces esto es algo que tenemos que tener claro, que evitar en las sesiones de fuerza llegar al fallo siempre. Otro error que veo dentro de este tipo de entrenamientos es que al final hacen un trabajo muy analítico, que quiere decir que a lo mejor trabajan el deltoides o trabajan el bíceps con un curl de bíceps de una manera muy específica y concreta de una musculatura. Tenemos que empezar a ver que el entrenamiento de fuerza en estos deportes lo que buscamos es un trabajo de multiarticular. Esto quiere decir que intervengan más de una articulación. Al final, en la mayoría de gestos interviene todo nuestro cuerpo. Entonces tenemos que entrenar como tal. Otra cosa muy importante es que al final, con este trabajo lo que se hace es aumentar, o lo que buscan muchos de ellos es aumentar la hipertrofia, ganar masa muscular, verse mejor estéticamente. Y esto es un error muy grave, ya que lo que buscamos en este tipo de deporte es aumentar nuestro índice de fuerza máxima relativa. ¿Qué quiere decir esto? Se ha visto que en este tipo de deportistas lo que más nos interesa es ser lo más fuerte posible con el mínimo peso posible. Al final todos estos deportes trabajan por categorías de peso y no nos sirve de nada aumentar nuestro peso y estar en una categoría con gente más fuerte y más potente por haber aumentado en forma de masa muscular, si al final no vamos a ser capaces de traducir esa masa muscular en fuerza. Entonces, como hemos hablado antes, lo que buscamos es no ser más grande, sino ser más fuerte con menos peso. Y todo esto tiene que ver con todo eso que hemos hablado de no llegar al fallo muscular y de esa estimulación del sistema nervioso y de ese reclutamiento de fibra que es tan importante, sobre todo de esas fibras rápidas, para ser capaces de aplicar mucha fuerza sin tener que crecer demasiado. Y algo a lo que me refiero con lo que se ve al entrenamiento como el de un atleta es que al final un culturista y este tipo de entrenamiento utilizan ejercicios convencionales y típicos, como pueden ser las máquinas guiadas y demás. Y algo que suele pasar a muchos deportistas que realmente entrenan bien este deporte es que te acaban mirando raro en el gimnasio. Son ejercicios y unas demandas que no son normales y que en un gimnasio normal no se suelen ver. Y entonces es algo importante y que intentes salirte de ese mundillo de hipertrofia y que empieces a verte más como un atleta. Luego, otro error muy importante es que intentamos copiar los gestos de nuestro deporte, pero añadiéndole peso o carga. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros intentamos copiar y ser demasiado específicos, lo único que conseguimos es que no mejoramos ni técnicamente ni nuestra forma física. Esto es muy importante, ya que las situaciones en combate ocurren con cargas muy bajas, como puede ser un guante de boxeo o directamente sin nada. Por ejemplo, cuando tienes una mancuerna y haces sombra con mancuerna, al final del movimiento, sin darte cuenta, estás frenando. Y nosotros lo que buscamos en un golpeo es que toda la fuerza que aplicamos desde nuestro core, piernas y demás se transfieran por todo el brazo y luego a la hora de impactar llegue con la máxima fuerza posible. Si tú pones una mancuerna, al final del movimiento lo único que haces es que en ese último momento frenes, porque si no la mancuerna sale volando. ¿Qué pasa? Como hemos hablado antes de esas fibras lentas y rápidas, le estás enseñando a tu cuerpo a frenar en el último momento y esto es un error garrafal. Por tanto, no estás trabajando la técnica y tampoco estás trabajando la fuerza precisamente por esa fase desacelerativa que muchos deportistas habréis visto que utilizan gomas o incluso lanzan la carga, que ahí sí de verdad estarías trabajando la fuerza. Ser específico con nuestro deporte es importante, pero esto requiere de una transición. Es decir, el objetivo final es ser lo más fuerte posible dentro de nuestro deporte. A esto lo consideramos fuerza útil. Pero ¿qué pasa? Esto necesita un programa y una planificación y una programación concreta. Tú primero tienes que construir una base sólida de fuerza con cargas altas, ejercicios multiarticulares y demás. Luego transferirlo a potencia con cargas más medias, bajas. Luego, dependiendo de tu deporte, traducirlo a esa fuerza útil en los mismos planos, vectores y movimientos de tu deporte y que esto se vea aplicado luego en tu día a día, en tus entrenamientos y demás. Y algo que quiero enlazar con este último punto es algo que le ocurre a muchos deportistas y es cambiar de rutina cada X semanas
o cada semana hacer algo distinto con lo último que han visto en redes sociales o el último ejercicio que se les ha ocurrido. Al final, como bien digo, para poder transferir de una manera correcta esta fuerza y que se vea aplicada en tus entrenamientos y deportes, es importante que tengas una estructura sólida y tengas una programación correcta durante meses. No es algo que cada 2 semanas vayas cambiando aleatoriamente y por arte de magia vayas a conseguir transferirlo a tu deporte, sino que al final normalmente lo que se suele realizar cuando hay una fecha competitiva concreta es que se hace distintas fases, que lo vamos a dividir entre tres. Una primera fase de acumulación, donde tiene el foco principal en esas cargas altas y en esa fuerza dinámica máxima que se conoce, como puede ser ejercicios como peso muerto, press bank y demás. El foco principal es ese, aunque se trabajan también el resto de cosas. Luego se pasa a una fase de transformación, que aquí ya buscamos más una mejora de la potencia con cargas más bajas. Ese sería el foco principal, pero como bien digo, no se deja de trabajar el resto. Y luego una última fase, ya cuando más se acerca a la competición, de realización, en el que buscamos esa fuerza útil, que es esa fuerza que podemos aplicar y que es útil en nuestro deporte, en esos vectores, en esas direcciones y a las mismas velocidades que vamos a tener en los entrenamientos y en las competiciones. Aquí ya sí, el enfoque está más en esas cargas bajas, sin dejar de utilizar el resto de recursos. Y al final es lo que quiero haceros ver aquí, de que necesitas una estructura sólida durante varios meses para tener cambios reales, no solamente la mejora de tu rendimiento, sino para prevenir lesiones, ya que dentro de cada sesión de entrenamiento suele haber una parte de ejercicios accesorios donde se suelen trabajar puntos débiles y flaquezas para evitar ese tipo de lesiones. Así que nada, este vídeo era simplemente para hacerte ver la importancia que tiene este trabajo de fuerza dentro de los deportes de combate, que tenemos que empezar a vernos más como atletas y no tanto como culturistas y demás. Tenemos que empezar a tener claro qué tipo de cosas podemos hacer, como bien he dicho, no llegar a ese fallo muscular, es importantísimo. Otro punto muy importante es los ejercicios hacerlo con la máxima intención del movimiento. Habrá muchos ejercicios, evidentemente, que si tenemos mucho peso no vamos a ser capaces de levantarlo a mucha velocidad, pero es muy diferente cuando tenemos la intención de levantarlo a esa máxima velocidad, que es lo que hemos hablado antes de que reclutamos esas fibras rápidas que luego nos van a ayudar a mejorar en nuestro deporte. Así que nada, espero que empieces a aplicar poco a poco y empieces a meter alguna sesión de entrenamiento. Empieza metiendo una sesión de fuerza a la semana, dos. Realmente la mayoría de veces no es necesario mucho más, dependiendo de la carga que tengas de entrenamiento de tu propio deporte. Así que nada, te animo a que me sigas también en mi Instagram, @lalobarfer.fisio, y ahí estoy un poco más en el día a día, o si tienes cualquier duda, puedes ponerlo también en los comentarios y te responderé encantado. Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos pronto.